muy especial, hermanos, como hombres, poder tener estas clases, este ministerio especialmente enfocado en renovarnos, en restaurarnos, en levantarnos espiritualmente día a día. Y recuerda, estamos estudiando la serie unos con otros. Recuerda que el propósito es crecer y transformar nuestras relaciones con Dios y entre nosotros. Este es una de los propósitos principales del estudio de este libro, que como les he compartido, pues es de dos ancianos en la iglesia, nuestra iglesia, que sin duda han ayudado mucho con este libro a las relaciones y a crecer en nuestra vida cristiana. Y bueno, brevemente, viendo un poquito todo lo que hemos estado estudiando, acuérdate, hemos visto ya esta va a ser nuestra sexta clase, nuestra sexta clase, perdón. Hemos visto relaciones de acuerdo a la gracia de Dios, hemos aprendido acerca de cómo amarnos los unos a los otros, hemos aprendido a aceptarnos y perteneciéndonos unos a otros, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, confesando y ayudándonos unos a otros. Y es increíble porque cada uno de estos temas es una realidad y en este tiempo yo creo que tú estás como yo convencido que es una necesidad. Necesitamos aprender a amarnos, aceptarnos de las diferencias que tenemos, pertenecernos, hacernos unos con otros y enseñarnos también y corregirnos en lo que no hacemos bien o nos desenfocamos, pero principalmente también siendo abiertos con lo que estamos pasando. Estos no han sido 2 años, no han sido fáciles, pero yo espero que tú estés tomando la expectativa de crecer espiritualmente en estas áreas. Y hoy vamos a enfocarnos en lo personal en un área de mucha necesidad hoy en día, estimulándonos y animándonos unos a otros. Yo creo que esta es una gran necesidad que tenemos. A veces los hombres nos queremos ser muy fuertes, como que no necesitamos nada y solos podemos, pero la realidad es que no, necesitamos estimularnos y animarnos, aún con lo que pasamos, con lo que vivimos y las diferentes pruebas con las que estés tú personalmente luchando. Entonces, antes de empezar la clase, por favor, acompáñame, vamos a hacer una oración y vamos a poner todo en manos de Dios. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta tarde, esta noche, que nos permite reunirnos, que nos permite abrir su palabra para poder conocer, estudiar, cambiar, transformarnos, Señor. Y yo pido mucho que cada escritura, cada cosa que vamos a ver el día de hoy nos pueda ayudar a animarnos en este tiempo tan difícil, pero también nos pueda ayudar, Señor, para que podamos enfocarnos en lo que usted quiere, Señor. Quite cualquier cosa que nos esté robando el gozo de nuestra relación con usted, que nos prohíba no disfrutarla y no tenerla al pleno como debemos de tenerla, y que, Señor, entre nosotros como discípulos podamos animarnos los unos a nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. Le oramos, le agradecemos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar estimulándonos y animándonos unos a otros. Hay una escritura que es tan común, tan obvia para nosotros, pero tenemos que pensar mucho, hermanos. ¿Por qué esto que estamos hablando? Vivimos en un mundo muy egoísta, vivimos en un mundo muy lejano. La tecnología, desgraciadamente, nos ha alejado a muchas personas. Es impresionante, tú vas en el metro o vas en la pecera o vas en cualquier lugar y qué ves a la gente, cada quien conectado, cada quien en su mundo y cada quien por su lado, ¿verdad? Y hemos perdido mucho el contacto, ¿verdad? Y hoy más con la pandemia, como decía ahorita también David, estamos enfocados en el trabajo y se nos vuelven horas de estar trabajando y la realidad es que necesitamos estimularnos y animarnos unos a otros a hacer cambios, ¿verdad? A hacer diferentes cosas que podemos transformarnos unos a otros, ¿verdad? Pero yo sí creo que algo que tenemos que aprender es cómo animarnos. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, había una gran costumbre de hacernos tarjetas, y aún no era algo muy común entre hombres, pero aprendimos a hacer tarjetas, a animarnos a cuando alguien se bautizaba, cuando era tu cumpleaños, cuando simplemente por que alguien nos veía desanimados y animaba. Yo recuerdo tener, por ahí tengo guardadas muchísimas tarjetas a través de los años de tantos hermanos, ¿verdad? Pero es algo que hemos estado perdiendo y necesitamos renovar. Hoy en día está el WhatsApp, pero hay algo en hablarnos, en comunicarnos, en hacer una llamada, en preguntar cómo estamos, que necesitamos motivarnos unos a otros. Y está muy claro ahí en la Biblia, en Hebreos, vamos a ir ahí a la escritura, Hebreos capítulo 10,
22 al 23. Esta escritura es increíble porque es, bueno, vamos a ver un poquito aquí el contexto. Dice la Biblia, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y yo creo que esta escritura, al escucharla, te ha recordado muchas cosas, ¿verdad? Es una escritura muy, muy común, obviamente que hemos aprendido, que hemos visto. Y aquí en esta escritura, el autor de Hebreos lo que nos está exhortando a los hermanos en el primer siglo, nos está exhortando ahora a ti y a mí, es acercarnos a Dios. Dice, acerquémonos pues a Dios. O sea, la convicción profunda era acercarnos con ese corazón sincero, con la plena seguridad de la fe. ¿Sabes? Él quería exhortar a ellos que se acercaran, no con el sistema tan complicado que había en el Antiguo Testamento, y a través de, él narra aquí precisamente en el capítulo anterior el significado, pero el hecho de que Jesús al morir derramara su sangre, rasgó el velo, y ese velo, tú sabes, nos da el acceso a poder entrar ahora plenamente a la presencia de Dios. Ya no necesitamos que nadie lo haga por nosotros, nosotros entramos directamente a la presencia de Dios gracias a que Jesús es ese templo que se rasgó él para que nosotros pudiéramos, él tuvo que darse para que tú y yo pudiéramos entrar en su presencia y acercarnos con esa libertad. Dice la Biblia que debemos de acercarnos con un corazón sincero, con un corazón deseoso de alabar a Dios, de apreciar su palabra, de apreciar su mensaje, con la plena seguridad que da la fe. O sea, el autor nos está exhortando a que pase lo que pase, tú y yo nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque en este tiempo, y yo creo que igual en el Antiguo Testamento, aunque eran otras circunstancias, el reto para los discípulos era mantenerse fieles ante tantas circunstancias, persecuciones, situaciones que enfrentaban. Hoy no es diferente, tal vez no enfrentamos las mismas situaciones que enfrentaron los hermanos del primer siglo, pero enfrentamos situaciones. Y esta pandemia específicamente, algo que nunca habíamos vivido como sociedad y que hablamos, tristemente ha desanimado a muchos, ha robado la esperanza para muchos, porque han perdido su fe en lo que profesamos, en lo que creemos, en la vida eterna, en el llamado que Jesús nos dio a nosotros. No debe de haber nada más importante que esto. Yo no estoy diciendo que no trabajes, que no hagas las diferentes cosas que tienes que hacer, pero tenemos que cuidar y proteger nuestra área espiritual. Es lo más grande que tenemos, es lo más increíble que podemos proteger. Y a mí algo que me anima es pensar, hermanos que han fallecido en esta pandemia, qué increíble que se mantuvieron fieles, qué increíble que en un tiempo tan retante ellos se mantuvieron y hoy pueden estar en la presencia de Dios. Y tú y yo no sabemos qué pueda pasar hoy o mañana, no sabemos si sea la pandemia, puede ser cualquier otra circunstancia, pero necesitamos tener esa convicción de mantenernos fieles, pase lo que pase, y no quitar la esperanza que Dios nos ha dado. Por eso él continúa ahí en el versículo 24 y 25, y dice, hablando de esto, por eso exhorta, dice, preocupémonos los unos por los otros. Y fíjate otra vez lo increíble de la palabra, unos con nosotros. ¿Cuántas veces se repite en la Biblia la palabra los unos con nosotros? Porque ese es el tema principal, las relaciones que nosotros tenemos. Dice, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que veamos que el día se acerca. Y otra vez el autor está exhortándonos, entendiendo todo el contexto del templo y de lo que ahora es el nuevo pacto con Jesús, entendiendo todo lo que Dios ha venido a transformar, nos habla acerca de preocuparnos los unos por nosotros, de estar interesados los unos por nosotros. ¿Para qué? Para que nos podamos estimular, tú y yo, en el amor y en las buenas obras. Algo que es increíble es que podamos estimularnos unos a otros a manifestar ese amor que recibimos en Jesús y hacer las buenas obras que Él nos llama a hacer.
también nos llama a no dejar de congregarnos. Ese es un tema que sin duda yo he estado hablando, he estado apuntando mucho. ¿Por qué? Porque podemos llenarnos de actividades y podemos dejar le quitamos la importancia a nuestras reuniones. Yo aprecio, hermanos, que aún en este tiempo podemos conectarnos. Pienso en los hermanos en el primer siglo que no tenían esta tecnología y que cuando eran perseguidos no se podían conectar, pero nosotros lo podemos hacer. Y que nos alejemos por causa del trabajo o por cualquier otra circunstancia, pues obviamente no es el plan de Dios. Por eso Dios nos dejó escrituras como esta para poder estimularnos a continuar lo que hacemos, pero también al mismo tiempo animándonos unos a otros para podernos estar creciendo, y más cuando vemos que se vuelven los tiempos cada vez más difíciles, ¿verdad? El autor utiliza dos palabras, estimularlos y animarnos. Estas dos palabras, esta palabra griega que utiliza el significado de estimularnos. Básicamente en la vida cristiana, esta palabra es esencial, igual que la que se utiliza para animarnos, para la edificación y para la construcción de nuestras relaciones. O sea, debemos de estimularnos a no claudicar, a no dejar que nada nos robe, ni tampoco nos quite el amor. Por ejemplo, algo que pienso que en esta época se ha perdido mucho por las circunstancias es el amor a las personas. Tal vez el mismo tiempo de lo largo que ha sido la pandemia, nos ha quitado ese amor a las personas, a sus necesidades. Ya estamos viendo esto como algo común y no sentimos la necesidad. Yo pienso que hay muchas personas que necesitan oír de la palabra de Dios para estimularse, para animarse, para pensar que hay algo nuevo. Y es animante ver personas que están cambiando su vida, que están transformando su vida. Me animó el otro día, tuvimos una charla bíblica, algunos hombres, y fue increíble ver amigos conectándose. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren acercarse y conocer del mensaje de Dios, pero nosotros debemos de estimularnos unos a otros. ¿Cómo? Entre nosotros. Primeramente, vemos que el enfoque del autor es en los enormes beneficios que tenemos como resultado, obviamente, de nuestras relaciones de los unos con los otros. Nos anima a no tomarlo a la ligera y a hacer de la confraternidad lo que realmente se utiliza. En otras versiones, como la versión La Reina Valera, utiliza la palabra provocar, la traduce como hay varias definiciones, pero la traduce como provocar. Y esto, si lo ves en un sentido, dice, nos provoca, o sea, el poder hacerlo nos provoca, nos estimula. ¿Cómo podemos provocar nosotros el amor y las buenas obras? ¿Cómo podemos estimularnos? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer entre nosotros. ¿Qué cosas podemos hacer prácticamente para hacerlo? Primera, es orando. ¿Sabes? Hay una de las cosas que nosotros en este tiempo, por más que digas no puedo, tú puedes animar a alguien a orar. Yo he llamado hermanos para pedirle si pueden orar conmigo, si quieren orar. ¿Por qué? Con el sentido de animarlos, de estimularlos a crecer en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas. Todos tenemos necesidades, las luchas, las pruebas que estamos pasando, pero nada es comparable con la oración. Por eso es que estamos hablando tanto este tema los domingos acerca de la oración. Yo creo que hemos aprendido mucho acerca de lo que la oración significa, lo que la oración hace, cómo Jesús lo hacía, pero qué increíble que tú y yo podemos estimularnos a orar juntos, a poder crecer en esa área. Otra manera como podemos estimularnos es a través de compartiendo escrituras. Sabes, no hay nada tan animante como cuando pasas o estás pasando un tiempo difícil, poder compartir escrituras. Yo recuerdo mucho una escritura que se me quedó muy grabada y luego he hecho varios estudios, es del Salmo 18, porque una vez que estaba muy desanimado con muchas pruebas, un hermano me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lees el Salmo 18? Y fue increíble porque empecé a estudiar el Salmo 18 y a partir de esa lectura me he hecho varias clases sobre ese tema porque es increíble todo el Salmo 18, todo lo que pasa. Pero a lo que voy es que cómo me animó, cómo me estimuló a estudiar la palabra el que un hermano me compartiera tan solo, ni la leyó conmigo, básicamente me dijo, lee esta escritura, y yo el poderla leer, ahora, si tú la compartes con alguien leyéndola, es increíble porque puedes compartir de eso.
También otra de las cosas que es increíble, compartiendo tiempos de pareja. La mayoría de nosotros somos casados o tenemos, algunos tienen novia, y qué increíble es poder compartir tiempos en parejas, poder recibir ayuda como parejas. Eso anima muchísimo, estimularnos. Yo he aprendido muchas cosas de varios hermanos de sus matrimonios, de lo que me han compartido y lo he puesto en práctica en el mío, y sin duda me ha ayudado en mi relación con mi esposa. Entonces, es increíble cuando podemos estimularnos en eso, podemos animarnos en esa área. Yo creo que eso es algo que también hemos descuidado mucho, aún en este tiempo. Yo no sé si has tenido una cita en internet y es increíble que te pudieras, no sé, te dices, oye, nos vamos a compartir, prepara la cena y cada quien en su casa, pero nos vemos ahí a través de la computadora, pero vamos a pasar un tiempo juntos y es increíble cuando lo puedes compartir y hacer. También hablar, otra de las cosas que podemos estimularnos es dándonos seguimiento, cómo estamos, cuando tú hablas con un hermano, lo desafías en alguna situación o algo, dar seguimiento, compartir nuestras debilidades, ayudar a alguien en lo que está pasando y no solo decir, oh, ya te escuché, pero ¿qué tal? ¿Cómo vas con esto? ¿No te anima cuando tú, por ejemplo, pasas una lucha y de repente alguien te da un consejo, una dirección o te ayuda en algo, y luego al mes o a los 15 días, a la semana, te habla y te pregunta cómo vas en esto? En el momento no nos gusta, pero la realidad nos anima porque nos damos cuenta que alguien está interesado en nosotros. Es como podemos estimularnos y crecer en esa área. Y por último, desafiándonos a cambios. Necesitamos desafiarnos a nuestras actitudes espirituales. No es solo dar una palmadita y todo está bien, ¿no? O sea, estimularlos en el amor y en las buenas obras requiere también que nosotros nos desafiemos, ¿verdad? En desafíos espirituales, en nuestra actitud, en nuestro desenfoque. ¿Cuánto nos ayuda cuando alguien ve las cosas de una manera completamente diferente, cuando nosotros no estamos enfocados? Y yo creo que algo que todo esto hace es formar relaciones profundas a través de los años. Y yo creo que eso es lo más increíble, que tú puedes recibir de varias personas estímulo hacia todas esas actividades como la Biblia nos exhorta. Yo no sé cuánto tú lo practiques y cuánto lo haces, pero es increíble cuando tú formas relaciones, las cosas que pasan. Yo quiero compartirte y te voy a compartir algo que para mí fue un área que nunca lo voy a olvidar. Era uno de mis mejores amigos que me ayudó muchísimo. Obviamente me desafió muchísimo en mis años recién llegado a la iglesia, muchos retos en mi carácter para poder vencer miedos, para poder vencer mi pasado. Me retaba continuamente espiritualmente, oraba conmigo, me enseñó a predicar, me enseñó a compartir la palabra, o sea, me ayudó muchísimo. Y en uno de los tiempos, bueno, él estaba aquí y después de unos años se mudó a Estados Unidos, se fue a vivir a Estados Unidos. Y cuando murió mi papá, esto hace 22 años, no, perdón, 24 años que falleció mi papá, él ya vivía en Estados Unidos. Sin embargo, siempre habíamos mantenido una relación muy fuerte y me impactó muchísimo que él tomó un avión de Miami a México, llegó a mi casa, me dio el pésame y se regresó en el avión a Miami. O sea, solo vino a darme el pésame porque quería estar en ese momento en mi vida. Y la verdad, cuando tú te pones a pensar en eso, tú dices, bueno, yo no podría hacer, pero podemos hacer. Eso me impactó profundamente. Dije, wow, que alguien solo viniera a darme el pésame por la relación que teníamos, realmente él a mi papá no lo había conocido mucho, pero por la relación que él y yo teníamos, él vino desde allá, gastó dinero, estuvo conmigo y no vino con otro propósito, solo vino exclusivamente a eso. Y me hace pensar cuánto nosotros podemos crecer en esa área, en animar, hermanos, en compartir, en expresar, o cosas que no hacemos, que a veces necesitamos quitar nuestro egoísmo y poder animarnos unos a otros. En este tiempo es muy necesario, hermanos, estimularnos a esas obras de amor, y eso nos estimula. A mí me ayudó mucho cuando yo vi eso, me estimuló mucho en yo aprender cómo expresar mi amor a hermanos. Y luego fui a dirigir la iglesia a Guatemala. Igual, la iglesia en Guatemala es una iglesia súper amorosa. Los hermanos son tan cariñosos, tan dados.
que me enseñaron a amar, me enseñaron a poder aprender a desprenderme en mi corazón para otras personas. Y yo creo que eso es algo que todos podemos aprender, es algo que todos podemos practicar día a día, y nuestra tendencia es ser egoístas, nuestra tendencia es no pensar en eso, pero Dios nos llama a que nos estimulemos unos a otros, especialmente como hombres. Esto no suena como muy común, lo dejamos a las hermanas, pero realmente nosotros debemos desafiarnos en esa área, porque es para nosotros eso es un reto. La otra palabra que utiliza aquí es paracaleo, significa animar o exhortar. Esta también tiene varios sentidos, pero el sentido principal que está utilizando aquí es el de animar, exhortándonos. Cuando Pablo escribe a Tesalónica, por ejemplo, utiliza esta palabra en su primera carta. Vamos a ver aquí unas escrituras de qué manera Pablo lo estaba aplicando, ¿verdad? Y en el capítulo 4, versículo 18, dice: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Fíjense bien, él dice: anímense a unos a otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir? Nuestro ánimo debe de tener un contenido, o sea, debe de tener algo, no nada más es dar, como te decía, una palmada ya. En este caso, Pablo se está refiriendo a la segunda venida en Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Pero él se está refiriendo animarnos con esas palabras. ¿A qué? A que Jesús iba a regresar. En este caso les pide que el ánimo que les brinde tenga ese contenido que ayude y que esté ahí. Fíjense lo que dice ahí en el versículo anterior, en el 16 y en el 17, para poderlo entender. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, aquí lo que se está refiriendo después ya sigue: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. O sea, tiene que tener un contexto el ánimo, no es nada más llegar y decir, ay, que te vaya bien, sino aquí hay un contexto. Los estaba animando a que con las luchas que estaba viendo no perdieran su mirada de que iba a haber la segunda venida de Cristo, y que nosotros estamos esperando que Él regrese, entender ese propósito, y lo estaba animando a los hermanos a sentir de esa manera. Otra palabra, otra manera donde lo utiliza es ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 11, dice: por eso anímense, fíjense bien, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Estaba hablando acerca otra vez también el ánimo de movernos a madurar. Dice: anímense y edifíquense. O sea, que podamos construirnos unos a otros para poder crecer en nuestra madurez, en nuestra relación con Dios, con los hermanos en la iglesia, podamos crecer en nuestra pureza. ¿Qué tal en este tiempo, hermano? ¿Has crecido en tu pureza? O sea, es uno de los pecados más grandes que ha pasado en la pandemia. Te estoy hablando a nivel de iglesia, es la pornografía. Y tal vez tú dices o juegas o coqueteas o tal vez has entrado, pero ahí es donde debemos de animarnos, hermano. Eso no está bien, debemos de cambiar nuestra expectativa, debemos de edificarnos. Ya sabes, cosas que hemos hablado acerca de poner candados. Si todo el día estás en la computadora, entras y estás navegando por áreas de tu trabajo, es muy fácil que te van a caer páginas o te van a caer, no sé, ideas de caer en o tentaciones de buscar pornografía. Y ahí estás en la soledad con tu computadora, pues es ahí donde debemos entender el animarnos a crecer espiritualmente, a tener convicciones profundas de lo que nosotros creemos y vivimos y hacemos. Y decir, yo no puedo jugar con esto. Hay hermanos que han caído en este pecado fuertemente, y sin duda es donde nosotros debemos de animarnos a qué, a dejar eso, a hacerlo a un lado, a no vivir de esa manera. En la iglesia tenemos que cuidar mucho eso, tenemos que cuidar nuestra disciplina. Otra área que podemos animarnos y edificarnos es en el crecimiento en Cristo. ¿Qué tal en este tiempo? ¿Estás creciendo en tu conocimiento en Cristo? ¿Has crecido
en algo que te haya asombrado en este tiempo, decir, wow, mira, no había visto esta área de Jesús en este tiempo, no lo había visto de esta manera, o cuánto hemos madurado en este año como discípulos, cuánto esta misma pandemia nos ha hecho crecer. ¿Estás animando a otros con lo que tú has aprendido? Por ejemplo, compartirle a un hermano, decir, hermano, quiero compartirte. Yo he tomado mucho este tiempo, ya lo había compartido, he estado estudiando salmos, estoy haciendo un estudio de salmos y he podido compartir con varios hermanos los salmos, lo que he aprendido y lo que ha dejado dentro de mí, porque me ha ayudado mucho en este tiempo los salmos. Claro, leo otra cosa, los evangelios, pero me ha ayudado mucho leer los salmos. Entonces, necesitamos formar esas relaciones. Las relaciones nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a movernos de una manera. Necesitamos trabajar tú y yo en esas relaciones porque cuando trabajamos juntos podemos animarnos. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente orando en las reuniones. Tal vez ahorita no podemos congregarnos todavía, pero aún en estas reuniones virtuales es muy animante. A mí me anima cuando veo hermanos conectando, me anima ver los hermanos tomando notas, me anima ver los hermanos alabando. ¿Por qué? Porque eso me motiva a mí también a poder hacerlo, a mí a seguir haciéndolo. Entonces, podemos estimularnos y animarnos unos a otros, pero es importante no solo que nos animen, pero también nosotros estar animando, nosotros tomar esa expectativa de estimular a otros hermanos y animarnos a lo que vemos, a las cosas que podemos estar ahí. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos crecer en esa área. Otra área que es importante, fíjate cómo dice esta otra escritura aquí en Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 13. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que haga apartarse del Dios vivo. O sea, otra vez el autor está exhortando ahora a cuidar el corazón, a decir, todas estas son tentaciones, pero ahora ten cuidado de que tu corazón se endurezca, ten cuidado de que tu corazón se vuelva insensible. Y dice que cuidemos mucho eso. Y luego dice, más bien, en este momento, mientras dure ese hoy, anímense. Y otra vez dice, anímense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Otra vez, el autor nos está animando. Debe de ser un tiempo de mucha devoción, no de palabras, sino de contexto espiritual. El ánimo de recordar no endurecer nuestro corazón, porque ha sido un tiempo difícil. Ha sido un tiempo donde tenemos ¿qué tal? ¿Se ha endurecido mi corazón a la palabra de Dios? La leo y ya no entra su escritura con la profundidad que debe de entrar. Estoy tomando la Santa Cena y ya no reflexiono en el sacrificio, en la gracia que tenemos. Hermano, es increíble la gracia que Dios nos ha dado para poder entrar en su presencia. Eso es algo que no podemos nunca quitar de nuestras vidas. Debemos de estarlo constantemente y necesitamos aprender a ayudar también a no endurecerse. Y igual te comparto en un tiempo igual, un tiempo que nunca voy a olvidar, un tiempo muy difícil, espiritual que tuve en mi corazón, estaba muy duro, no dejaba, los hermanos querían ayudarme y yo tenía mi corazón duro y me decían, me trataban de ayudar, me leían escrituras, pero mi corazón estaba insensible a la palabra. No entendía, o sea, estaba tan cerrado, estaba tan enfocado en mí que mi corazón se ha vuelto como dice esta escritura. Pero algo que recuerdo mucho, llevábamos mucho tiempo hablando y de repente un hermano me habló y me dijo, mira, ya no voy a hablar más contigo, nada más quiero compartirte esta escritura y te animo que pienses en ella. Y me leyó esta escritura que te voy a leer ahorita, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y fíjate lo que dice, él me leyó, recuerdo, aún hasta oigo su voz cuando me la leyó, ¿verdad? Dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Y yo recuerdo que cuando me la leyó, me tocó mucho, me fui a mi casa, o sea, me animó a buscar un cambio en mi corazón.
Me dijo, te leo esta escritura para que tú veas lo que Dios está esperando de ti. Y recuerdo llegar a mi casa, estaba muy desanimado, me costó mucho trabajo, pero dije, no me voy a dormir hasta que yo no pueda encontrar, como dice, hasta humillarme delante de Dios. Y recuerdo, fueron 8 horas, hermanos, que yo llegué trabajando, leyendo escrituras, orando, ponía música, dejaba de leerla, así, pero fue un proceso como de 8 horas que al final mi corazón estaba, no estaba al 100%, pero después de las 8 horas mi corazón estaba mucho más sensible. Y yo recuerdo mucho esta escritura por el proceso que dice que debemos de llevar. Dice, si mi pueblo que lleva su nombre, porque somos escogidos, somos el pueblo de Dios, dice, se humilla. Tomar la convicción de humillarnos, tomar la convicción de arrepentirnos, ora, o sea, me busca en oración y deja su mala conducta, o sea, hace a un lado lo que esté pasando, dice, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Sabes? Dios está esperando. Tal vez Dios es muy paciente, como veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Uno de los atributos de Dios es ser muy paciente. Y Dios está esperando nuestro arrepentimiento. Dios está esperando que nosotros tomemos esta convicción, tomemos esa expectativa. Cuando vemos, hermanos, y analizamos nuestra vida cristiana, vamos a ver muchos momentos donde hermanos nos han estimulado con el único propósito de glorificar a nuestro Dios. Yo puedo encontrar en mi vida varios momentos como te estoy compartiendo ahorita, donde varios hermanos me han estimulado y me han animado con el propósito de que yo pueda glorificar a Dios. Y yo creo que en este tiempo otra vez, más que nunca tú y yo debemos de tener esa actitud, más que nunca tú y yo debemos de tener esa convicción, de estar en esa expectativa, de buscar a Dios con esa convicción. Por eso el autor de Hebreos enfatiza tanto una escritura que tal vez dices, ya la he leído, pero la pregunta es, ¿la ponemos en práctica? Te la vuelvo a leer, Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. Hermanos, mi mayor deseo, no te acostumbres a no congregarte, no te acostumbres a no estar conectado, porque todos necesitamos animarnos. Si tuviste un día muy pesado hoy en el trabajo, aunque estés todavía en la computadora, es un refresco para tu corazón, es un fresco que llega para renovar, para estimularte, para animarte. Y otra vez, como te decía, no eres el único, mira a los que estamos conectados, mira a los que estamos en la cámara. ¿Por qué? Porque sin duda todos necesitamos esa expectativa. Entonces, necesitamos tomar muy en serio estas escrituras, necesitamos aprender, tanto tú como yo necesitamos aprender y crecer en estimularnos, en animarnos, los unos a los otros. Y yo te animo mucho a que continúes, ya vamos a terminar con este taller, pero que sigas todas las clases que hemos tenido, las analices, recuerdes los retos que te puse en la primera, decir, las personas con las que más confías, se has compartido tus cambios, y en la próxima te vuelvo a recordar esa área, pero hoy lo más importante, hermanos, es entender esta situación. Entonces, vamos